Últimamente me he topado con videos donde al momento de que se le da la propina, el mesero regresa hasta la propina porque no dejó el 10%. Bueno, el día de hoy te voy a dar mi humilde opinión. Yo que trabajé pues en 4 lugares diferentes como mesera cuando estaba en la universidad. Yo estudiaba y trabajaba, así que tengo la experiencia suficiente para abordar este tema. No solo yo, sino aquí hay varias cosas que eran muy parecidas con otros compañeros también que igualmente trabajábamos y trabajábamos precisamente en algún restaurante o así, ¿no? Desempeñando pues el servicio de meseros. Así que, muñequitos, esta es mi humilde opinión. Miren, yo sé que la propina no es obligatoria, ¿ok? Pero mira, lo que yo intento en este video es que tú mires las cosas desde otra perspectiva. No solo desde la perspectiva del cliente, sino desde la perspectiva del otro lado, ¿vale? Mira, la primera vez que yo entré a trabajar a un lugar de estos, era un lugar donde nos capacitaban para dar el mejor servicio. O sea, había un día especial para capacitación y yo trabajaba en ese tiempo de noche y ahí aprendí a hacer mucho sobre coctelería y así hacer una cucaracha, flamear, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, pues, obviamente, atención al cliente y estar como muy al pendiente y ganarte al cliente para ganarte esa propina, ¿no? Y pues bueno, yo ponía mucha atención a toda la capacitación, pero a la hora de la verdad, a la hora de la praxis, las cosas eran muy, muy diferentes. Porque mira, en ese lugar se vendían bebidas, ¿vale? Y ya cuando un cliente está como un poco entonado, tomado o a veces muy borracho, créeme que no importa cómo le atendieses, muchas veces ni te daba la propina y hasta se ponían como violentos, ¿sabes? Pero bueno, entonces no siempre el que tú atiendas excelente a un cliente va a hacer que a ti te deje propina, ¿vale? Que la propina no es obligatoria. Ok, eso es para el cliente. Para el cliente la propina no es obligatoria. Pero ¿qué pasa atrás? Mira, atrás es que en los 4 lugares que yo trabajé y mis compañeros que también llegaron a trabajar era lo mismo. Ok, en los 4 lugares tú tenías que dar el 5% del total de tus ventas para que se repartieran al barman, al lavatrastes, a la cocina, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa si tú no repartías ese 5 o 10%? Depende del lugar, te pedían un porcentaje o el otro. Bueno, pues lo que pasa es que te ponían caras y pues te mandaban a una zona donde casi no iba a haber gente porque estaba hasta atrás, o los mismos compañeros de la cocina te am, retrasaban los pedidos, ¿ok? Y eso era pues peor porque pues el pedido del cliente no salía. Entonces te metían una presión los mismos compañeros para que sí o sí tú tuvieras que dejar ese 5 o 10%, ¿vale? Porque mira, un mesero generalmente gana el salario mínimo y el mesero no solamente llega, se pone su mandil y te atiende, no, un mesero tiene que llegar temprano, tiene que hacer la producción, tiene que lavar todo, no se va hasta que la última mesa se haya ido, tiene que dejar todo limpio el lugar. O sea, un mesero te trabaja más de 8 horas y no es como que en muchos lugares, la mayoría, no es como que tengas un horario de comida. No, si te llega el cliente, o sea, si bien comiste y si no, pues no importa. O sea, tú tienes que estar atendiendo y tienes que estar en, pues en friega, ¿no? Ahora, lo más sano sería que, pues si te van a pagar el mínimo, que si no la propina, el platillo incluya pues el servicio de todo, ¿no? El servicio del mesero, el servicio de todo lo demás. Pero mira, no es tan sencillo como tú crees. ¿Tú crees que tu platillo, así como te lo sirven, vale eso? No, no vale eso. O sea, por ejemplo, si te dan unas enchiladas en 200 pesos, ¿tú crees que esos 200 pesos incluyen tu tortilla, los ingredientes, el chef, el cocinero, el ayudante de cocina, el lavaplatos,
el garrotero, el de la bodega, el que acomoda, el que todo, o sea, no, es un montón de gente la que está atrás de tu platillo. Ahora, ¿por qué en el precio no incluye todo eso que está atrás de tu platillo? Por una sencilla razón, muy lógica. Suponiendo que tú estás en una zona de comidas, ahora ponte en el lugar un poquito del dueño. Si tú estás en una zona de comidas, vamos a pensar que tienes tu restaurante y tú tienes tus enchiladas, por decirlo, en 200 pesos y el de al lado lo tiene en 200 pesos y tú dices, bueno, para que el cliente no tenga que estar estresando por la propina y para que yo les pague buenos sueldos a mis empleados, pues le voy a subir el precio 20 pesos, ¿no? O 40 pesos o 50 pesos, ¿no? Para que todos tengan un buen salario. ¿Qué va a pasar? Tú como cliente, si las enchiladas te saben riquísimas en el local A y en el local B, pero en el local A te cuesta 20, 50 pesos más, ¿dónde vas a comer? O sea, esto también es una guerra de precios, ¿sabes? No puedes poner el precio que se te dé la gana. También tienes que tomar en cuenta tu competencia. Y al final de cuentas la comida, pues quieras que no, es algo de primera necesidad. No puedes incrementar mucho los precios a menos de que sea, no sé, algo así como tipo gourmet o algo así. Pero en general, en las comidas, en las cadenas de restaurantes de comida, etcétera, o en las zonas de comida, pues se manejan ciertos precios y tú tienes que ajustarte a los precios del mercado. Entonces, no es tan sencillo, ¿sabes? Y yo sé que hay mucha gente que va a empezar a poner aquí como que, ay, si no te gusta tu trabajo, cámbiate y que no sé qué. Mira, te estoy hablando de cuando yo era una estudiante, cuando estaba en la carrera y yo trabajaba y estudiaba y también algunos de mis compañeros se dedicaban a lo mismo. Afortunadamente que yo iba de paso, pero créeme que hay gente que se dedica a esto y que tiene familias que mantener, ¿sabes? Mira, he visto muchos videos del mesero regresándole las propinas y después pidiendo una disculpa porque el influencer subió su videíto y ¿sabes qué creo? Que ese video es fake, porque no creo que ningún mesero que se haya levantado bien temprano, hace la producción, que esté dando lo mejor de sí para atenderte, para ganarse esa propina y al final no le dejes o le dejes unos pesos, al rato venga a disculparse, ¿sabes qué? Que no. ¿Sabes? Yo llegué a regresar propinas porque son propinas, no una limosna, ¿sabes? Y mira, yo sé que te vas a indignar y vas a decir, ay, pues no es obligatorio. No. Mira, yo no voy a dar lo mejor de mí para recibir migajas. Ni en una propina, ni en mis relaciones, ni en nada. Si tú crees que eso es correcto, no, pues tienes mucho que trabajar. O yo no sé si tú estás en tu vida acostumbrado a dar y a dar y a dar y a no recibir nada o a recibir migajas. Yo no. Y yo no me tendría por qué disculpar por defender mi trabajo y de alguna manera, pues mi esfuerzo y hasta mi dignidad, ¿sabes? No. Entonces, este video es para que seas como un poquito más consciente, porque tienes que repartirle a toda la gente que está atrás y que muchas veces tú no puedes incrementar los precios porque el mercado, tienes que ajustarte a los precios del mercado o si no, tampoco no vas a vender y entonces va a haber despido de personal. Créeme que en mi experiencia, la gente que es más exigente y que es más jodona es la que menos propina deja. Hay gente bien educada que ni te está molestando y mira, es bien desprendida. Y esa gente es muy bendecida, ¿sabes? Pero bueno, ya si tú quieres o no quieres dejar, ese es tu problema. Yo nunca me olvido ni de dónde vengo, ni qué se siente estar de este lado. Y siempre que yo voy a comer o así, yo trato de pues dejar una propina de por lo menos el 10%. Yo, ¿no? Pero si no quieres, o sea, si tú quieres, no quieres dejarlo,
pues no lo dejes, ¿no? Yo no voy a decirte que a lo mejor hay meseros, porque también me ha tocado meseros que no están al pendiente, que están ahí en el teléfono, que pues también, ¿no? Pero pues yo sí soy consciente de que pues ese mesero muy probablemente va a tener que repartir a todos los demás. Y ni la cocina, ni el lavatrastes, ni el garrotero, ni el de bodega, ni nadie. Todos los demás no tienen la culpa por por sí, ¿no? Porque un mesero se tarda o lo que sea, ¿no? No está tan al pendiente. Que a veces tampoco no es que no esté tan al pendiente, a veces la cocina está saturada. Yo lo sé. Sé que muchas veces la cocina está saturada y por más que quieran, pues, estar al tiempo, cuando es la hora de la comida, pues, todo se junta, ¿no? Entonces, yo lo entiendo, a lo mejor tú no lo entiendes, pero bueno. Pero bueno, eso es lo que quería decir y expresar, y no me interesa si no estás de acuerdo, pues, para eso están los comentarios, ¿verdad? Pero esa es mi experiencia, esa es mi opinión. Yo sé que no es obligatoria, pero sí hay que ser como un poquito conscientes porque es una frieguita trabajar de mesero. Estás todo el tiempo en friega, todo el tiempo parado y así, ¿no? O sea, no para que al final salgan con su tontera. No, no manches. Yo sé que no es obligatorio, pero pues es parte de la conciencia de cada uno de las personas también. Y pues también, ¿no? De el dar y el recibir en el fluir del universo. Entonces, pues, ¿qué te digo? Pues bien, muñequitos, hasta aquí el video del día de hoy, esperando que haya sido, pues si no de utilidad, por lo menos de reflexión. Cuídense mucho, les mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima.